Buenos días, iglesia. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Quiero invitar a que haga algo, por favor. Solo por un momento cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Cierre por un momento sus ojitos. Que su corazón en esta mañana esté conectado con lo que el Señor quiere hacer en usted. Que esta palabra produzca en su corazón fruto, respuesta. Con sus ojos cerrados, haga conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús presentamos este tiempo. Presento, mi Dios, mi vida, mi corazón, mi ser, lo que soy, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tomes el gobierno de mi mente, de mi alma, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad. Y dígale al Señor: Señor, sujeto en el nombre de Jesús ahora mismo todo lo que hay en mi alma, Señor. La sujeto a Cristo. Vamos, dígale: sujeto mi alma a Cristo. Y pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo mi cuerpo, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, ahora mismo estén alineados con el reino. Vamos, dígaselo. Que la palabra que en esta mañana voy a recibir traiga fruto abundante sobre mi vida, traiga una respuesta a mi corazón. Que todo lo que voy a recibir sea en el espíritu, nada en mi alma, y que nada de mí, nada de mi alma, de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones interrumpa lo que tú me quieres entregar. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Buenos días a todos, bendiciones. Quiero invitarle que esta palabra usted la reciba en su corazón y que disponga todo su ser para que lo que el Señor quiere entregarle produzca ese fruto en su vida, en usted. Sabe, a veces venimos a la iglesia y tomamos el tiempo para poder escuchar el mensaje, tomamos el tiempo para venir a la iglesia a escuchar lo que Dios quiere hablarnos en la palabra, pero a veces cometemos el error de que todo lo que recibimos, lo recibimos de manera almática y no desde el espíritu. Cuando digo de manera almática es conectado solamente en la parte emocional, conectado solamente en mi voluntad, solamente en mis pensamientos, solamente en mis emociones, mi corazón. Pero yo debo entender que cuando yo voy a la iglesia, cuando recibo la palabra, yo necesito conectarme primero desde mi espíritu. Amén. O sea, escúcheme, usted debe primero conectarse desde su espíritu para que su mente no le robe lo que Dios por la palabra quiere entregarle. A ver, entiéndame, y un ejemplo es este. Comienza la palabra y hay personas que al comenzar la palabra, de un momento para otro empiezan a sentir sueño y adormecimiento. ¿Le ha pasado? Como que cierran los ojos y como que se van. ¿Por qué? Porque lo hacen desde su alma. Y algunos en la noche no pudieron dormir. Algunos en la noche estuvieron cansados y muy temprano en la mañana, porque toda la semana fue de arduo trabajo. Y el domingo que decidieron venir a la iglesia, vamos al segundo servicio para dormir un poquito más, no al primero porque es muy temprano. Llegan aquí y con el cansancio que hay en su cuerpo, con el cansancio que hay en su mente, con el cansancio que hay en su alma, en sus emociones, se sientan a escuchar la palabra. Y eso es un error gravísimo. Usted necesita recibir esta palabra de parte del Señor en su espíritu. Dígame amén. ¿Cómo hace usted para saber que viene del espíritu o que usted lo está recibiendo en el espíritu? Porque cuando usted empiece a escuchar el mensaje, algo va a empezar a producirse en usted y todo su ser va a empezar a sujetarse, a alinearse a lo que Dios le quiere entregar. Entonces ya no hay cansancio, ya no hay preocupaciones, ya no hay distracción, y todo su ser está centrado en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Jesús predicaba y la enseñanza que Jesús daba duraba días. Escúcheme, días. ¿Cómo hacían los discípulos y los que caminaban creyentes que buscaban de Jesús para durar días escuchando a Jesús? Porque estaban en el espíritu. Nosotros duramos en la iglesia un servicio de 1:30, 2 horas, y nos cansamos porque estamos en el alma. Le invito a que en esta mañana esta palabra, este mensaje usted lo reciba en su espíritu. Dígame amén, por favor. Comenzamos entonces.
Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20, Reina Valera, dice la palabra: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Usted podría leerlo conmigo, ahí aparece en la proyección: porque el reino de Dios, dice el texto, no consiste en palabras, sino en poder. Ahora todos ayúdenme, por favor. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Al inicio de este año, primero de enero, el 31 de diciembre del año anterior, recibimos una palabra que es como un direccionamiento que el Señor nos daba para cerrar el año, con el que comenzamos este nuevo año. Y el Señor nos dijo que nos habían sido dados a la iglesia las llaves del reino de los cielos. Una vez más, para que usted conecte su alma y desde su espíritu, todos recibimos las llaves del reino, y esas llaves nos da acceso a las puertas que se abren para bendición de nuestras vidas. Dígame amén. Ahora, todos tenemos acceso, porque la palabra declara que en Cristo tenemos acceso a puertas que Él abre, y que cuando Él abre esas puertas, dice el texto, Apocalipsis 3:7, nadie puede cerrar esas puertas. Amén. Así que como cuando Él cierra las puertas, nadie las puede abrir, pero hay una puerta abierta para los hijos del Señor en este año. Podemos acceder a todo lo que el reino de Dios tiene para nosotros. Dígame amén. La pregunta es: ¿cómo entiende usted el reino de Dios? ¿Cómo comprende usted el reino de Dios? Y de eso queremos hablar en esta mañana, porque vamos a hablar en esta mañana de algo que tiene que ser una realidad para todos los cristianos. Alguien, por favor, dígame amén. Usted necesita comprender, necesita entender que usted se puede mover en el reino de Dios estando aquí en la tierra. Y hablemos un poco de eso en esta mañana. Versículo 20 una vez más: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En la traducción lenguaje actual del mismo versículo dice la palabra: porque cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Y me ayuda un poco más para entender. Digamos que estamos comprendiendo lo que la palabra del Señor enseña, que cuando hablamos del reino, no solamente hablamos de palabras que decimos, porque mucha gente dice: yo creo en Dios, el reino de Dios está en mí. Pero la pregunta es, traducción lenguaje actual: cuando alguien pertenece al reino de Dios, ¿usted lo demuestra por lo que hace o solo por lo que dice? Le voy a ayudar con otro texto, nueva traducción viviente: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Levante su mano por un momento. Vamos, diga: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, vamos, diga fuerte: ayúdame a entender que debo vivir manifestando el reino de Dios sobre mi casa, sobre mi familia. Alguien diga amén. Necesitamos aprender a caminar, a movernos en el reino de Dios. Dígame amén, por favor. El reino de Dios, amado hermano, no consiste en palabras, decía el versículo en Reina Valera, sino consiste en la manifestación del poder. Y que cuando alguien hace parte del reino, lo demuestra por lo que hace, la forma de vida que tiene, y no solamente por lo que dice. Y le pido que usted, por favor, pese el tipo de vida que tiene, porque entonces sabrá si usted habita dentro del reino. Sus finanzas, su salud, su matrimonio, su relación de pareja, sus hijos, su casa, todo lo que usted es. Le pregunto: ¿eso que usted tiene manifiesta que usted hace parte del reino de Dios? Solo le pregunto para que usted lo evalúe. No consiste en muchas palabras, decía otra versión, sino consiste en la manifestación del poder de Dios, vivir en ese poder. O sea, que cuando tengo problemas o tengo dificultades, yo tengo que aprender a vivir el poder de Dios operando constantemente sobre mi vida. A ver, lo digo de otra manera: que si yo tengo un dolor de cabeza, lo primero que hago no es tomarme un medicamento, sino que yo oro y el dolor de cabeza se va. Bajó un poquitico la mente. Los que somos papás sabemos que nuestros hijos tienen la costumbre de enfermarse a las 12 de la noche. Y complejo cuando no tenemos ni para el taxi para llevarlos a la clínica. O peor aún, no tenemos médico o atención médica. Entonces en esos momentos lo que queda es
orar. Y cuando cosas como esas no se dan, entonces yo me pregunto, ¿yo estoy en el reino? ¿Se manifiesta en mí el reino? ¿El reino de Dios opera en mi vida? Es importante que usted entienda eso, porque cuando Pablo habla del reino, se refiere a la manera en cómo usted debe entender, no lo que usted crea, sino lo que el reino dice de lo que es para usted como cristiana o como cristiano. Dígame amén. Ahora, en términos claros, entendamos un poco a qué se refiere hablar del reino. Hay dos maneras específicas que la palabra del Señor habla referente al reino de Dios o al reino de los cielos. Tengo que hablar en términos actuales, presentes aquí en la tierra, como cuando alguien vive en un lugar o en un entorno. Quiero pedirle que vaya a Romanos capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por favor, ayúdenme con un versículo, con una versión más, por favor, amigos de audiovisuales. Dame una versión más, por favor. Gracias. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando yo leo este texto, lo que estoy tratando de entender con este texto es que los que están en el reino tienen una vida de bondad, de paz, de alegría, rodeado del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Ahora, sí, la palabra decía hace un momento que el reino es una manifestación de poder. No son solo palabras, sino manifestar el poder de Dios. A lo que voy con esto en este momento es que usted debe tener conciencia que usted habita en el reino estando aquí en la tierra, o que el reino habita en usted estando aquí en la tierra, que a donde usted vaya el reino tiene que manifestarse aquí en la tierra. Si no es así, entonces ¿de qué reino estamos hablando? Lo digo de otra manera. Usted puede estar en su casita, mi amado hermano, y estando en su casa usted puede tener dificultades y problemas. Le pregunto, ¿el reino está en usted? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Deme un segundo, por favor. Si yo como hijo de Dios tengo una vida, pero mi vida no refleja el reino de Dios, ahí no está el reino de Dios. Si yo como hijo de Dios tengo una vida, ¿tú me puedes quitar ese ventilador, por favor? Si yo como hijo de Dios tengo una vida, pero mi vida no refleja el reino de Dios, ahí no está el reino. Si yo como hijo de Dios discuto, peleo, contiendo con los míos, ahí no está el reino en mi casa. Y es de eso que quiero pedirle que usted tenga conciencia en esta mañana. O sea, estar en el reino no es llegar algún día al cielo. El reino habita aquí en medio de nosotros, sí, amén. Pero hay cristianos que no logran entenderlo, que están en el reino y no se comportan como si estuvieran en el reino, sino que se comportan como naturales. Cuando nosotros nacimos, fuimos trasladados de las tinieblas al reino de los cielos. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra del Señor está diciendo que cuando usted y yo nacimos de nuevo en Cristo, ¿cuántos nacieron de nuevo en Cristo? En ese momento usted y yo fuimos trasladados de tinieblas a luz, al reino de los cielos. O sea que en estos momentos usted habita en el reino. Otra vez, usted habita en el reino. Usted me puede ayudar para el que está al lado, que se está pensando. Dígale, tú y yo habitamos en el reino. Vamos, dígale. Pregunto, ¿el hijo desobediente haría cosas malas delante de su papá sabiendo que él lo regaña? Respuesta, no. ¿Por qué cree que si el papá no está, pues no pasa nada y hago lo que quiero? Este es el problema de los cristianos, que hacemos lo que queremos creyendo que Dios no nos ve y no entendemos que estamos en el reino. ¿Cuántos comprenden lo que digo? Ahora,
también el concepto de reino, no solamente para términos actuales, para entender que estamos en el reino y que habitamos en el reino, también tiene que ver con términos futuros. O sea, como cuando alguien va a estar delante de Cristo o al lado de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y sigue diciendo, no erréis ni los fornicarios ni los idólatras, y sigue diciendo. Ahí está hablando que en algún momento heredaremos, o sea, iremos al reino. En la primera parte decimos que estamos en el reino, lo acabo de leer, pero en esta otra también iremos al reino. Usted debe tener conciencia de esas dos cosas. Primero, que usted habita en medio del reino, y segundo, que usted va a heredar un lugar en el reino. Le doy otro versículo, Gálatas capítulo 5 versículo 21. Empieza el texto diciendo de ciertas cosas que las personas hacen, y dice el versículo más adelante que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Significa que algunos, por un comportamiento incorrecto, no irán a heredar el reino de Dios, pero otros sí lo harán. Por favor, tenga conciencia de esto. Cuando hablamos de reino, de acceder al reino, usted necesita entender que primero que todo estamos y habitamos en medio del reino, porque cuando un creyente, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, camina por algún lugar, el reino se manifiesta a través de él. Pero también heredaremos el reino de los cielos. Dígame amén, por favor. Ahora, quiero dejarle algo bien claro en esta mañana con esta palabra. El reino de Dios está presente en usted, y está presente cuando usted manifiesta el poder de la gloria de Cristo sobre su vida. Si usted no manifiesta el poder de Cristo en su vida, el reino no está en usted. Yo entiendo que muchos tengamos luchas. Sé que hay gente que puede luchar con su fe. Hay gente que lucha en si avanza o no con el Señor. Pero es importante que comprendamos que cuando aceptamos a Jesús y fuimos lavados con su sangre y nacimos de nuevo, fuimos trasladados al reino del Padre. Dígame amén, por favor. Pablo lo que está diciendo, amado hermano, es que el reino de Dios debe ser vivido por el creyente. Otra vez, el reino de Dios usted debe vivirlo, entendiendo que usted camina en el reino. Que estamos en lo natural, sí, pero usted debe entender que su caminar, que su actuar debe ser con la conciencia que usted habita en el reino. O sea, usted en la mañana se levanta, hoy se levantó temprano y decidió venir a la iglesia con los peros, los pros y los contras que haya tenido para llegar, pero llegó. No, yo voy al segundo servicio, no al primero. Pues estoy cansado, quiero dormir un ratico más, pero voy a la iglesia. Esa decisión de estar y de ir a la iglesia manifiesta que usted hace parte del reino. Pero hay gente que no entiende eso. Si usted tiene conciencia de eso, entienda que no solamente estamos en el reino, sino que tenemos que manifestar el poder del reino. Los que hacen parte del reino deben aprender a manifestar el poder del reino. En pocas palabras, usted necesita empezar a ver milagros de parte del Señor en este año, porque usted habita en el reino. Yo pensé que se iba a alegrar más. Yo necesito entender que el reino que habita en mí y en mis hermanos y en la unidad de los que somos hijos del Señor, es el reino manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Dígame amén. Ahora, quiero pedirle que siga entendiendo algo. No solamente debe ser vivido y no solo discutido, sino que debe procurar en nuestra vida una manifestación clara de ese reino. ¿Por qué? Porque el poder de Dios tiene que trabajar de verdad, o sea, verdaderamente en usted. Usted no puede decir que es hijo de Dios, que el reino habita en usted, si usted no demuestra cambios en su vida cristiana. Aquel que habita en el reino debe manifestar cambios en su vida de fe. Entiendo que haya gente que venga a la iglesia y no hable con otros, así como entra, sale, eso yo lo entiendo. Cada quien tiene un carácter distinto, eso lo comprendo. Pero escúcheme, un día de estos, los que buscamos del Señor, estaremos en el cielo por la eternidad. Y nos tendremos que ver la cara todos los días. Es más, ni habrá ni día ni noche. El reino tiene que manifestarse verdaderamente en usted. No olvide 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, el carácter espiritual del creyente no se mide solamente con palabras que impresionan. Yo conozco gente que es muy buena para hablar y
podría impresionar con sus palabras. Entienda, el carácter del cristiano se mide o se manifiesta con el poder y la evidencia del poder de Cristo en sus vidas. Sé de mucha gente que ve, que tiene visiones, cosas espirituales, ángeles, que Dios le muestra un montón de cosas, pero su vida no ha cambiado. Y yo entiendo que haya gente que tenga ese entendimiento de las cosas espirituales, pero de la misma manera esa persona debe tener un cambio en su vida porque habita dentro del reino. Quiero con esta palabra y lo que voy a mencionar de aquí en adelante, mencionarle la diferencia de aquel que vive en el reino y aquel que no vive en el reino. Trate de ubicarse, espero que usted le vaya bien con esta palabra. Cuando Simón Pedro conoce a Jesús, él vivía fuera del reino, él no conocía a Dios, amaba a Dios, pero no conocía a Dios de verdad. Ese día que Pedro conoció a Jesús, el día que estaba pescando, viviendo fuera del reino, en su oficio de pescador, se encontró con aquel que le podía dar el acceso al reino. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y ese día una puerta enorme de salvación se abrió para Pedro y sus amigos y su familia. Y Jesús mismo se encargó de meter a Pedro por esa puerta para que hallara salvación para él. Pero antes de ese momento, Pedro vivía bajo el sistema que este mundo le ofrecía, aún siendo judío y amando al Señor. El sistema que tenía Pedro de vida en este mundo, que en ese momento tenía, le hacía pensar a Pedro que nada de lo que tenía lo tenía porque viniera gratis, sino que de todo tenía que esforzarse para conseguirlo. O sea, toda la provisión que él tenía, la tenía porque él se esforzaba. Y creo que ese es el pensamiento de más de uno en este lugar. Y es normal, porque el que no trabaja y que no coma. Pero ¿sabía usted que hay un montón de gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y por más que trabaje no recibe nada? Porque todo lo que tiene se le va por el saco roto, por el bolsillo roto. Ok, Pedro era de ese tipo de hombres que trabajaba mucho, su oficio era pescador y el sistema de él era trabajo y recibo. Ahora, Pedro tuvo una experiencia impresionante con Jesús que usted conoce, pero quiero pedirle que entienda algo. Cuando usted entra al reino y cuando se mueve en el reino y la manifestación del poder del reino está sobre usted, usted puede conseguir en un día lo que en un año no consiguió. Yo sé que la fe aquí va a crecer más. Usted puede conseguir en un día lo que en un año no ha conseguido. Sí, amén. Eso se llama eficacia del reino. ¿Cómo se llama? Eficacia del reino. El reino de los cielos puede ser tan eficaz a nosotros que cuando estamos alineados por la gracia del Señor, Dios puede darnos a nosotros en un día lo que en un año no hemos conseguido. Sí, amén. Lucas capítulo 5, versículo 5. Está Jesús frente a Pedro, que acaba de llegar de toda una noche de pesca fallida. Usted conoce la historia. Y Jesús le dice: Simón, boga mar adentro, entra otra vez con tu barca y vuelve y echa la red, pero hazlo de esta manera. Ahora, ojo con lo que le voy a decir. Respondiendo Simón, versículo 5, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Usted conoce la historia. La palabra dice que entonces Pedro hizo eso, entró, bogó mar adentro, lanzó la red al lado derecho como Jesús le dijo. Y cuando entra la red al agua y quieren jalarla hacia afuera, la red se llenó tanto de peces que se rompía por la cantidad de peces que había. Capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Fue tan fuerte que tuvieron que traer otra barca pequeña para poder entre las dos echar todo lo que había. Jesús parado, usted imagínese, Jesús parado ahí a la orilla del mar mirándolo. Imagínese Jesús todo lindo viendo al Pedro terco. Te gastaste toda una noche. Conmigo lo habrías hecho más fácil. Una palabra, un momento. Y Pedro ve que la red casi se rompe llena de peces, y me imagino a Pedro mirando hacia la orilla del mar y ve los peces. ¿Sabe? Pedro hizo algo interesante y fue obedecer. No entendía, tuvo sus argumentos, sin embargo obedeció. Entre varios trajeron la pesca, dice la palabra, y cuando llegan al mar, a la orilla del mar, dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
¿Saben? Quiero pedirle que por favor evalúe la actitud de Pedro, porque Pedro no se sintió digno de lo que estaba recibiendo. Con una palabra y un direccionamiento, ojo que esta parte es importante, la vida de Pedro le cambia. Y la lucha que tuvo toda la noche trabajando para poder recibir el fruto de un trabajo que no se resolvió, por una palabra y un direccionamiento, en un momento rápido, Pedro recibe abundancia. Amén. Pero Simón no se sentía digno. Saben que cuando nosotros tenemos pecado en nosotros y Dios hace algo a favor de nosotros, muchas veces no nos sentimos dignos y hacemos lo de Pedro: apártate de mí, Señor. Entonces vamos a la iglesia, nos gustan las cosas de Dios, se nos acerca un líder, va el pastor, la pastora, alguien de parte del Señor y nos dice: mira, comprométete, ve en busca de Dios, bautízate, entra en un proceso de formación. Y ¿saben qué decimos? Apártate de mí, Señor. No, todavía no. Déjeme, yo lo pienso, aún no es el tiempo. Creo que este no es todavía no. No, servir, no. ¿Por qué? Porque por dentro en la mente y en el corazón yo estoy diciendo: ¿y si me equivoco? ¿Y si vuelvo y peco? ¿Y si vuelvo y meto las de caminar? No, Señor, apártate de mí. Quiero que entienda lo que le voy a decir. Este es el problema, la condición de pecado de muchos creyentes. Esta condición y esta actitud de querernos apartar del Señor es la que detiene a los hijos de Dios y no les deja ver el reino de Dios a favor de ellos. Entiéndame, Jesús estaba empujando a Pedro para que entrara en el reino. Y aunque Pedro fue obediente y decidió hacer lo que Jesús le dijo, cuando vio la respuesta sobrenatural, dijo: apártate de mí, soy pecador. Mi amado hermano, hay un montón de cristianos que ven cosas poderosas del Señor en sus vidas y en vez de acercarse y buscar más, deciden quedarse quietos, paralizados, porque el pecado no los deja avanzar. ¿Saben algo? El sistema de este mundo que hay sobre muchas personas nos dice que somos pecadores, que no podemos tener, que no merecemos más, que hay que sudar para conseguir lo que se tiene, que hay que trabajar muy duro. Y mucha gente trabaja muy duro, se esfuerza mucho. Mucha gente estudia, se prepara, mucha gente arranca proyectos, mucha gente hace emprendimientos. Y escúcheme, nada de eso le funciona como ellos quieren. Y se esfuerzan tanto y trabajan tan duro y nada funciona. ¿Por qué? Porque no han entendido que están bajo un sistema que este mundo les ha ofrecido, que les hace creer que son pecadores, que no merecen nada, que no tienen derecho a más. Y siguen lidiando con el pecado. Ahora, no es que el mundo le diga: tú eres pecador. El mundo le dice: no, como estás viviendo bien. No te preocupes, qué necesidad de ir a la iglesia, qué necesidad de buscar del Señor. Pero no entienden que el pecado los hace jalar hacia atrás y no los deja entrar en el reino. Y Jesús quería introducirlos en el reino. Mire, lo tremendo de esto no era la gran pesca que Pedro vio. Lo tremendo de esto era que Jesús quería impulsarlos para entrar en el reino, para que Pedro viera cómo funciona el reino y para que a partir de ahí todo lo que hiciera lo hiciera conforme al reino. Escúcheme, si usted se atreve a afirmarse en el Señor y entra en el reino, usted ya no va a tener que seguir luchando con lo que Dios le ha entregado, porque Dios le va a dar a usted más y en sobreabundancia. Usted no va a tener que seguir sufriendo por desamores. Usted va a encontrar a alguien que le ame con sinceridad y le va a respetar. Todo emprendimiento que usted establezca de aquí en adelante, si entra en el reino, usted ya sabe cómo opera el reino, y entonces el reino será a favor suyo y todo lo que usted haga será prosperado. Escuche, primera de Juan, dice la palabra: amado, yo deseo que seas, o segunda de Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sabe qué es eso? Es el operar del reino a favor de nosotros. Pero yo tomo el texto, lo pego en la pared, lo pongo en la puerta del baño, lo pongo en el closet, repito la palabra muchas veces, pero no decido entrar al reino. O sea, no me salgo del pecado, no entro al reino y no veo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando Jesús le muestra la pesca tan grande,
El asombro no es la gran pesca. El asombro es meterlo al reino para que Pedro pueda conocer cómo funciona el reino, y de ahí en adelante todo lo que hiciera, lo hiciera conforme al reino. Usted necesita aprender a saber cómo funciona el reino a favor de su casa, y todo lo que usted haga será prosperado. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Jesús dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. El reino se ha acercado. Por favor, no olvide esto, tome nota. El sistema del mundo activa en nosotros el pecado. Lo que hay en este mundo y todo lo que este mundo encierra activa el pecado en nosotros. Usted puede estar juiciosa todo este tiempo, mi amado, pero llega mayo y medio, arranca junio, y el sistema que este mundo ofrece empieza a manifestarle los tambores y los rabo de gallos y los sombreros, y de alguna manera como que la gente se siente jalada por lo que este mundo ofrece, y sin darse cuenta se sale del sistema del reino, se sale del reino. ¿Me entiende? Nunca van a poder ver el reino funcionar a favor de ellos. El sistema del reino, mi amado hermano, es algo que usted tiene que recibir por fe, porque el mundo y el sistema de este mundo nos lleva a razonar. El reino de los cielos nos invita a que creamos por la fe lo que Dios nos ha entregado, pero el sistema de este mundo nos lleva a razonar. Mire, en el reino usted no tiene que razonar, tiene que creer, porque vivimos por fe y no por vista. Alguien dígame amén. Usted tiene que creer aunque no lo entienda. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Comprende en su espíritu. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, entra. Pero Señor, es de día, no importa, entra. Ok. Y Jesús se paró a la orilla. Pienso nomás, cruzó los brazos. Jesús sabía que lo que él había dicho ya estaba establecido. El cardumen de peces ya venía. Y Pedro, y Jesús le dijo: acuérdate, lanza la red a la derecha. Y Pedro lo miraba: yo soy el pescador, no él. Pero bueno, hagámosle caso. Lanzó la red y empieza a jalar, y Pedro mira a Jesús, y Jesús: te lo dije. ¿Sabe? El Señor a usted le ha dado instrucciones, le dio instrucciones en el 2024, muchas instrucciones, y se quedó parado mirándole a la orilla del mar, y usted ahí, y él mirándole como si dijera: que me haga caso, que me haga caso, que me haga caso, que me obedezca. Obedece, hijo, obedece. Y usted ahí parado: ¿será que obedezco? ¿Será que no obedezco? ¿Será que sí? ¿Será que no? Digamos que en una de esas usted le obedeció, y usted vio de pronto ¡pum!, la montonera de peces, y usted miró al Señor: Señor, gracias. Ay, qué tan terco, por fin entendió. Pero hay días en los que usted hace lo que quiere. ¿Sabe qué pasó ahí? El reino operó a favor suyo. Amén. Ahora, apréndase esto. Si quiere, escríbalo, lo voy a decir despacio. Entender el reino de Dios es vivir el gobierno sobrenatural de Dios sobre todas las cosas. Otra vez, comprender o entender cómo opera el reino de Dios a favor mío es entender que yo debo vivir bajo el gobierno sobrenatural de un Dios que gobierna todas las cosas. Mejor dicho, de Dios depende todo lo que yo tengo. Y yo de terco quiero vivir mi vida sin acordarme que de Él es el dueño de todo. Escúcheme, Jesús es el dueño de todas las cosas. La palabra dice: todo subsiste por Él y para Él, porque de Él son todas las cosas. Hasta que aprendas, por favor escuchen esto, hasta que aprendas a obedecer, nada de lo que tienes se te va a dar. El día que tú aprendas a obedecer al reino de los cielos y a Cristo, entrarás en el reino, y el reino se va a manifestar con poder sobre todas
tus cosas. ¿Quieres ver a Dios obrar? Obedece y entra al reino. Alguien dígame amén. ¿Qué quiere Dios conmigo? Dios quiere que yo entienda que en el reino de Dios, al cual quiere Él que yo entre, Él gobierna todo de manera sobrenatural. Él, que es el dueño de todas las cosas, me invita a que yo entre al reino. Ahora, Jesús lleva a Pedro. Pedro entra, el reino empieza a moverse a través de Jesús. Jesús le muestra a Pedro todo lo que el reino es. Y cada vez que Jesús le quería mostrar el reino a Pedro y a los discípulos, todo lo que Jesús hacía era práctico. Le voy a explicar. Ese día se reunió una cantidad enorme de personas y cuatro amigos llevaron a su amigo, que sabían que Jesús podía sanar. En medio de tanta gente, lo pasan por encima del techo. ¿Conoce la historia? Rompen el techo, meten al amigo, el amigo entra, y cuando Jesús lo ve ahí tirado en el piso en la camilla, hace una pregunta. ¿Usted conoce la historia? Usted conoce la historia. La palabra dice: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle a este que se levante? Usted conoce la historia. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque cuando Pedro y los discípulos estaban ahí, la visión de Pedro y los discípulos no era la visión de los que estaban ahí. Escúcheme, los que estaban ahí querían ver un milagro. Pedro sabía que Jesús iba a hacer un milagro. La intención de Pedro era saber cómo operaba el milagro, porque Pedro sabía que estaba entrando en una dimensión del reino y él quería saber cómo moverse en esa dimensión del reino. Entonces Jesús le dice: levántate. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirte al que se levante? Levántate. Y se levanta y todos se quedan asombrados. Y Pedro mira a Jesús, se acuerda del día de la pesca, se acuerda de todo lo que ha vivido con el Señor y entiende: el reino se mueve. ¿Sabe? Si usted viene a la iglesia como un espectador más y viene por un milagro, escúcheme, Dios lo va a hacer, dígame amén. Pero usted va a depender de la dimensión de fe de otro. Usted necesita experimentar de manera personal que a través suyo, de su oración, el reino se pueda manifestar. Ahora, todo ese proceso de ver Pedro a Jesús, todo lo que vivió hasta que es llevado a la cruz, genera un impacto muy fuerte sobre Pedro, porque de pronto está Jesús crucificado. No hace nada, se queda callado. Los discípulos salen huyendo. Jesús está muerto en la cruz. El día de Pascua está muerto en la cruz. Todos los discípulos salen a esconderse en una casa, huyendo, despavoridos, porque si los toman preso les pasa lo mismo que a Jesús. Pasan 3 días todos escondidos, guardados, asustados, temerosos, perseguidos por los judíos que los querían llevar preso. Y de pronto, dice la palabra, Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante, en medio de una cena bastante extraña, Jesús se les aparece por primera vez a los discípulos. Quiero pedirle que lea conmigo Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. Ojo con esto. Al tercer día, habiendo resucitado, todo este proceso de resurrección, ellos escondidos, de pronto en una casa que está con puertas cerradas, de manera sobrenatural, porque el reino de los cielos es sobrenatural, ellos reunidos, entra Jesús. Ahora digo entra porque la palabra dice que estaba con la puerta cerrada. O sea que no sé por dónde entró. Atravesó la pared, atravesó la puerta. El hecho es que quedó en medio de ellos, así. Y apareciéndoseles, les dice: paz a vosotros. Lo podría decir en colombiano: tengan paz, tranquilos, aquí estoy. Jesús sabía, dice la palabra, que ellos estaban llenos de miedo porque estaban siendo perseguidos. Y se puso en medio de ellos, y lo primero que hace Jesús es brindarles paz. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con nosotros? Mire, mi hermano, usted viene a la iglesia, usted recibe una palabra, usted alaba, usted salta, usted brinca,
es ministrado, llora, se alegra, se goza, se va para su casa y llega a su casa y en medio de los problemas de la semana se le olvidó que caminaba con Dios. Y lleno de miedo por las deudas, no usted, en otro lugar, lleno de miedo por las preocupaciones, por los hijos desobedientes, por las enfermedades, y en medio de ese problema Jesús se aparece y le dice a alguien: mira, ten paz, yo estoy contigo. Significa esto que así como Pedro, que entraba y salía del reino por su carácter, por su alma, así a veces nos pasa a nosotros. Venimos a la iglesia, entramos al reino, salimos de la iglesia, nos salimos del reino y nos llenamos de miedo y de temores. Pero escúcheme, Jesús, así como el día de la pesca, así en este momento vuelve e irrumpe en nuestro escenario natural. Alguien reciba esto y nos trae siempre una palabra para bendecirnos y volver a meternos en la dimensión sobrenatural en la que Él quiere que vivamos. Amén, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Jesús se les apareció, la puerta estaba cerrada, no había forma de entrar, y de manera sobrenatural el resucitado vuelve a presentarse delante de ellos y les dice: tengan paz, yo estoy con ustedes. O sea, no se desconecten, no dejen que su alma los gobierne. Versículo 20: Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces el Señor volvió y les dijo: tengan paz, porque así como me envía el Padre, yo los envío a ustedes. Mi amado hermano, ojo con esto, porque muchas veces nos llenamos de emociones, pero cuando viene el problema se nos va la emoción que creemos que es espiritual al piso. ¿Qué tuvo que volver a hacer Jesús con ellos? Volver a brindarles paz. A ver, no es que usted no pertenezca al reino, no es que usted no sea parte del reino. Lo que pasa es que usted está siendo llevado por su alma. Un día está aquí, al día siguiente está acá. Y Jesús tiene que aparecerse para decirnos: ¿por qué se preocupan? Yo estoy con ustedes, tengan paz. Vamos, levante su mano, vamos, levante por un momento su mano en esta mañana. Diga: Padre, vamos, diga fuerte, diga: Padre, recibo esta palabra y le ordeno a mi alma que se alinee. Diga: la paz del Señor venga sobre mí, el gobierno del Espíritu Santo venga sobre mi vida. Diga: quiero habitar en el reino. Diga: y quiero que el reino se manifieste todos los días sobre mi vida. Usted puede decir amén. Habiendo dicho esto, versículo 22, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Que alguien en esta mañana reciba al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios pone paz en los corazones en esta mañana. Amada iglesia, mañana lunes levántese lleno del Espíritu Santo y confíe en lo que el Señor va a hacer. Le hablo a los empresarios: vamos, reciba esto. Lo que en esta semana no vendió, esta semana que comienza lo va a vender al doble. Las deudas que usted tenía y no tenía cómo pagarlas, en esta semana usted las va a poder cancelar en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Sus hijos que estaban medio rebeldes, esta semana van a llegar diciendo: mamá, perdóneme porque yo voy a cambiar. Su matrimonio que estaba en crisis, esta semana va a tomar el mejor de los rumbos y va a empezar a ser restaurado. Amén. El temor y la ansiedad que viene usted empieza a desaparecer en el nombre de Jesús. Y se va a levantar muy temprano en la mañana y usted va a sonreír y va a decir: Dios, gracias porque yo habito en el reino del Padre. Alguien diga amén. Alguien dé un aplauso fuerte al Padre. Alguien alabe a Cristo. Vamos, alaben a Cristo. Dé un aplauso fuerte a Jesús. Dé un aplauso fuerte a Jesús, por favor. ¿Sabe que pareciera que las puertas se les había cerrado a los discípulos? Eso dice el versículo 19. Estaban las puertas totalmente cerradas. Y en medio de la noche, en medio de la persecución de los judíos, Jesús se aparece, cruza paredes, cruza puertas y está en medio de ellos y les brinda paz. Creo, mi amado hermano, que ahí comienza de verdad la revelación de lo que es el reino de los cielos para todos los discípulos. Ahora,
Si usted lee conmigo Juan 20, capítulo 20, después capítulo 21, usted se da cuenta que Pedro vuelve otra vez a pescar. Ya se le había aparecido a Jesús una vez, a Pedro Jesús una vez. Ahí está en Juan 20. Y Pedro le dice a sus compañeros, consiervos, otros discípulos, otros apóstoles, aún todavía no eran apóstoles: me voy a pescar. Ya sí apareció Jesús, pero ya, o sea, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Esto se puso complejo. Y los demás le dijeron: sí, nos vamos contigo a pescar y te acompañamos. Versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche, otra vez de noche, no pescaron nada. ¿Nota usted esta bendita maña nuestra de entrar al reino y salir del reino? Y entramos al reino y salimos del reino. El Señor Jesús dice en Apocalipsis: o eres frío o eres caliente. Y el resto usted se lo sabe. Cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo desde la playa, quiero que tengan una idea, eran como 90 o 100 metros de distancia de la playa a donde estaba la barca. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y desde la barca le respondieron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron la red y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora deténgase por un momento. En la primera experiencia de Pedro, el que no estaba en el reino y entra al reino, está Jesús parado en la playa. Que obedezca, que obedezca, que obedezca, que obedezca, que obedezca. Lanza la red a la derecha, se llena de peces. Pero en esta segunda oportunidad, otra vez el mismo Pedro, ya no luchando para entrar al reino, sino ya dentro del reino, escucha la instrucción, obedece a la instrucción sin reparos. Nota que ahí no hay ningún reparo. Ay, no, es que ha estado. No, ahí no dice nada. Simplemente, ¿qué hizo? Echó la red, ya. Ojo, dice la palabra: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. ¿Usted se imagina Pedro jalando la red llena de peces? Eran 153, dice la palabra. No sé cómo los contaron. 153, llena de peces, a punto de romperse. Jalando la red, Pedro se acuerda el día que nació de nuevo. Levanta la mirada hacia la orilla, y está Jesús mirándolo desde la orilla. ¿Te acuerdas ese día que me conociste, Pedro? Pedro lo mira y su corazón se llena de gozo, arde en pasión, se le olvida todo, se lanza al agua y sale corriendo hacia su maestro. Pregunto: ¿usted recuerda el día que conoció al Señor? El día que Jesús le habló por primera vez. Porque para mí ese día fue el más hermoso de los días. Juan le dice: Pedro, es el Señor. Y Pedro se queda viendo. Es Él. Lo habían visto unos días atrás, en medio de las paredes, atravesado, llega, y ahora vuelve y se lo encuentra. Pero cosa extraña, Pedro estaba otra vez en lo mismo de antes. Sale corriendo. Escúcheme, la palabra dice que entonces entra corriendo, se echa al mar. Los demás discípulos que venían con la barca arrastrando los peces, la red de los peces, dice la palabra que no distaba de la tierra sino como 200 codos, 90 o 100 metros. Cuando llegan a la tierra, el escenario que encuentran es el siguiente: está Jesús parado, unas brasas encendidas, un pez asándose, un trozo de pan al lado, Jesús viéndoles con un amor impresionante y Pedro viéndole. Escúcheme, ese día no había pecado en Pedro.
Porque Pedro hace rato no pecaba, pero había una lucha en el carácter de él. Era un hombre que amaba a Jesús, que le había dicho a Jesús: Jesús, a donde tú vayas yo voy, como tú digas yo hago. Si por ti tengo que morir, yo me muero. ¿Recuerda que Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces? Ahora Jesús está ahí y les dice: traigan los peces, versículo 10, lo que acaban de pescar, recordándoles algo importante. Aquel que camina en el reino, levante su mano, aquel que camina en el reino no depende de lo que produce, depende de lo que Dios le da. Otra vez, aquel que decide entrar y vivir en el reino ya no depende de la capacidad de producir que tenga, depende de lo que el Señor le entregue. Dígame amén. ¿Qué era más, los 153 peces de la red o el pescadito de Jesús? Yo creo que el pescadito de Jesús era más. Porque la pregunta es: ¿de dónde salió el pez? La pregunta es: ¿a qué horas lo pescó y lo puso a asar? A ver, ¿a qué horas lo limpió, le quitó las escamas, le echó la salecita y lo puso a asar? ¿De dónde sacó el pan? ¿Sabe? Yo prefiero comer la comida que Jesús me da a lo que el mundo me puede ofrecer, aunque sean montones. Y entonces Jesús se para ahí y les recuerda: alguien reciba esto: yo soy tu pan, yo soy tu comida, yo soy tu provisión, yo soy tu bendición, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy tu salvación, yo soy el agua que tú necesitas, yo soy todo lo que tú necesitas. Solamente quédate conmigo, entra al reino, que cuando me tengas a mí no te hará falta absolutamente nada. Eso soy, dice el Señor. Jesús le dice: venid y comed. ¿Sabe? El texto dice que ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, aunque cuando lo vieron no lo reconocieron. Pero había algo en Jesús, había algo en él que sabían que era el Señor, dice el versículo 12. Y ahí en ese texto una vez más se le aparece Jesús, recordándole a los discípulos, especialmente a Pedro, que el sistema del mundo nos lleva a razonar y a no vivir por la fe. Porque lo que el mundo nos dice es que no tenemos derecho a nada. Lo que el mundo nos dice es que tenemos que trabajar muy duro, y aunque trabajemos, algunas veces nos va a ir bien. Estaban llenos de temor, por eso habían vuelto atrás. Pero Jesús quería, con ese pan, ese pececito que estaba ahí y esas brasas encendidas, hacerlos que entraran, introducirlos otra vez al reino. Y es que lo que estoy diciendo no es fácil comprender, amado hermano, porque ellos estaban viendo a un Jesús resucitado, y eso que veían desafiaba el razonamiento natural de cualquiera. Unos días atrás estaba crucificado, muerto, sin sangre en su cuerpo, totalmente pálido. Lo bajaron entre varios y lo enterraron en una tumba. Y unos días después estaba vivo y los estaba invitando a cenar. Cuando el Señor le invite a cenar, no se niegue. No se niegue. Los que somos del reino no razonamos. Los que somos del reino no razonamos. Los que somos del reino no razonamos. Los que somos del reino creemos sin ver. Eso es fe. ¿Sabe? Usted necesita aprender a creer aunque no entienda lo que está pasando. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque la fe, mi amado hermano, activa la manifestación del reino. A ver, recuerde una vez más lo que le he dicho en esta mañana. El sistema de este mundo nos dice que las circunstancias son las que nos gobiernan en todo momento. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el mundo: acostúmbrate.
Acostúmbrate a la enfermedad que tienes, dice el mundo. Acostúmbrate a tomar medicamentos todos los días, dice el mundo. Acostúmbrate a que tu papá era un borracho, tú vas a ser un borracho. Acostúmbrate a que tu matrimonio no funciona porque el de los papás y el de los abuelos y el de los tíos, ninguno va a funcionar. Acostumbrémonos, dice el mundo. El mundo nos ha enseñado que toda circunstancia es mayor que nosotros y no hay nada que se pueda hacer sobre eso. Solo acostumbrémonos, dice el mundo. En el reino, mi amado hermano, usted y yo podemos hacer lo que nos parece imposible para nosotros. En el reino podemos ver la manifestación del poder de Dios, aunque parezca imposible. Escúcheme, aquel que está en el reino puede conseguir en un día lo que en un año no pudo trabajar y conseguir. El que está en el reino puede restaurarse en un día lo que por generaciones pasadas había perdido. Mire, yo creo en el nombre de Jesús que usted y su generación que viene de aquí en adelante será una generación libre, desatada, sin iniquidades, sin pecado, sin enfermedades, sin maldiciones, libre para adorar y para servir al Señor. Alguien dígame amén. A ver, alguien que se atreva a hacer algo, profetice conmigo, diga en el nombre de Jesús. Diga fuerte, en el nombre de Jesús profetizo la palabra de Dios sobre mis generaciones. Serán puras, santas, servirán a mi Padre, honrarán el nombre de Cristo, no tocarán pecado, ni serán contaminados. Diga, profetizo una familia bendecida, una familia restaurada, porque la sangre de Jesús ha operado en ellos para darles vida y vida en abundancia. Si usted lo cree, denle un aplauso al Rey, por favor. Si usted lo cree, alabe a Jesús, por favor. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama eficacia del reino. ¿Cómo se llama? Cuando usted vive en el reino, usted lo que tiene que hacer es, lleno del Espíritu, viviendo en el reino, levantar una oración de poder. Y porque está en el reino va a operar a favor suyo. Es más, yo le invito a que haga algo conmigo en esta mañana. Al final vamos a hacer una oración para desatar un milagro sobre su casa y que lo imposible tenga respuesta en el nombre de Jesús. Y yo creo en el nombre de Jesús que al finalizar esta semana muchos de ustedes van a llamar y decir, oiga, esa oración, tremenda respuesta a la que recibí. Yo le hablo solamente a la gente que quiere meterse en el reino. Yo le estoy hablando a gente que por la fe cree que Dios puede hacer algo milagroso y poderoso. Dígame amén. Amén. Ahora, la palabra enseña que después de esa experiencia, bueno, eso lo escribe lo escribe Lucas en el libro de los Hechos, lo que pasó días después. Hechos capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Apareciéndoseles 40 días, ¿qué hizo? Les habló del reino de Dios. Sigo leyendo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús hizo algo con sus discípulos, habiéndoseles aparecido en 2 oportunidades y en más oportunidades durante esos días. Pero lo que hizo fue hablarles una vez más del reino. A ver, necesito pedirle que su mente en esta mañana se ensanche y logre ver lo que este texto que le voy a mostrar dice. Primera de Corintios capítulo 15. Imagínese esto, versículo 5 en adelante. Está el apóstol Pablo hablando de la resurrección de Jesús. Y dice, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Y después le apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oh, por Dios. De los cuales muchos viven y aún muchos otros duermen. Después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y de último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí.
Me quiero quedar en el versículo 6, donde se le aparece a 500 hermanos. Jesús resucita al tercer día. Se le aparece a los discípulos atravesando las paredes, puerta cerrada. Después se le aparece otra vez dándoles de comer, entrándolos en el reino. Pero mira lo interesante. La noticia de la resurrección de Jesús empieza a correr en aquellos que hacen parte del reino. Dígame amén. Otra vez. La noticia de la resurrección de Jesús empezó a correr en aquellos que estaban dentro del reino. Y entonces empezaron a decir: hermano, hay una reunión y Jesús va a estar ese día. Escúcheme, estoy diciéndole de alguien que había muerto. Y eran 500 que... ¿En serio? ¿Dónde? En la casa de Pepito. Yo voy. ¿En serio apareció vivo? Ese día se reunieron ¿cuántos? 500 hermanos. Dice el texto que a la vez a los 500 se les apareció. Usted se imagina, a ver, solamente por un momento imagínese los 500 reunidos esperando que el maestro llegara. 500 personas que vieron a Jesús crucificado. 500 personas que lo vieron ser enterrado en la tumba. 500 personas, escúcheme, 500 personas que creyendo en Cristo y habiendo entrado en el reino, trasladados de las tinieblas a la luz admirable y entrando al reino, están paradas esperando que Jesús aparezca. Y el texto dice que se le apareció a esos 500 hermanos a la vez. Solamente déjeme imaginarme por un momento. Dame un sonido de que me quiero imaginar que entra Jesús. Gracias. Dale. Y están los 500 ahí, la expectativa. Y de pronto entra el maestro. Yo no sé cómo entró, no sé si atravesó una pared ese día, no sé. Lo que sé es que se paró frente a 500. Escúcheme, yo me imagino el fuego en el corazón de cada uno de los discípulos cuando vieron frente a ellos a Jesús de Nazaret, al Cristo glorificado, parado frente a los discípulos y frente a 500 personas. Usted se imagina de esos, así como Tomás, que como que dudaron, y Pedro desde un lugar privilegiado junto con Juan, mirando a uno de esos 500 y diciéndole: ahí está, ¿sí lo ve? Es gente que comió con Jesús. Es gente que recibió de Jesús una oración. Escúcheme, Jesús impuso sus manos sobre ellos alguna vez. Jesús les predicó a esos 500 alguna vez. Y Juan mirándoles, diciéndole: ahí está, míralo. A mí me arde el corazón. Y mi corazón se llena de alegría, de gozo, pensar el enorme privilegio de poder ver a Jesús de esa manera. Ahora, ¿sabe qué dice la palabra? Que usted y yo tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Y el Espíritu de Cristo está dentro de ti en este momento. El Espíritu Santo está dentro de ti. A pesar de tus errores, a pesar de tus comportamientos, en medio de tus luchas, está ahí. ¿Y sabe qué está diciendo Jesús en esta mañana? ¿Cuánto he anhelado este momento? ¿Cuánto anhelé que vinieras, que volvieras y que nos encontráramos? Hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está entre nosotros, pero está en nosotros. Cierre por un momento sus ojos y deje que el Señor en esta mañana ministre su corazón. Deje que Él hable a su corazón. Entre en el reino, por favor.
ojos cerrados, entra en el reino. Te adoramos, Señor. Un reino de poder está aquí. Te adoramos, Jesús. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino está aquí, Señor. Tu reino de poder está. Tu presencia está aquí, Señor. Trae gozo, paz y salvación. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que ahí en Hechos 1 estuvo 40 días enseñándoles del reino a los discípulos. 40 días. Mire, el que les habló del reino antes, en estos 3 años, Jesús, estaba vivo y les había hablado del reino y ellos creyeron. Pero en esta oportunidad volvió durante 40 días a hablarles del reino por una razón. Porque el que les había hablado del reino antes estaba vivo, pero este que le estaba hablando una vez más del reino había muerto y ahora estaba resucitado. A ver, entiéndame. Una cosa es el mensaje de alguien que vive y habla de lo que vive, pero otra cosa es el mensaje de alguien que murió y se levantó de la muerte y se para frente a mí y me habla del reino de los cielos. Escúcheme, una gran revelación empieza a ser entendida en mi espíritu cuando quien me está hablando es aquel que ha resucitado. Si en usted arde la pasión y el deseo de crecer en comunión con Dios, deje que en esta mañana el Señor le hable y que su espíritu le enseñe y le ministre. Amén. Levante sus manos. Tu reino está en este lugar, Jesús. Tu reino de poder está. Te adoramos, Jesús. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino está aquí. Tu reino de poder está. Tu reino está entre nosotros, Señor. Trae gozo, paz y salvación. Vamos, entre al reino, vamos, entre. Tu reino de Entre al reino. poder está. Deje que el reino gobierne su vida. Trae gozo, paz y salvación. Deje que Cristo le gobierne. Entre al reino de los cielos. Sea trasladado al reino. Vamos, adórele. Adoramos, 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 adoramos. Oh, tu reino está aquí, Señor. Precioso eres. Levante sus manos, levante sus manos. Adórele. Sea tu reino entre nosotros, Señor. Sea tu reino entre nosotros, Jesús. Es tu reino. Queremos vivir el poder de tu reino. Queremos la gloria de tu reino. Como vives, no solo es decir, es eterno. Vamos, dígale. Tu poder, Tu reino. tu reino está aquí. Sí, Señor. El cielo aquí. Dígale fuerte. Como vives, no solo es decir, es eterno. Vamos, vamos, vamos. Tu reino. Tu reino está aquí. El cielo aquí. ¿Cómo vive? Como vives, no solo es decir, es eterno. Es tu poder. Tu reino. Tu reino está aquí. El cielo aquí. ¿Cómo vive? Como vives, no solo es decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí. El cielo aquí. Levante sus manos. Hace un momento le dije que usted y yo podríamos orar cuando habitamos dentro del reino y el reino se manifestaba en nosotros. Levante sus manos, vamos, ore conmigo, diga: Padre, en el nombre de Jesús,
Levanto una oración porque sé que el reino habita en mí y yo habito en el reino. Y sé que la manifestación del reino de Dios es más que palabras, es manifestación de poder. Por eso levanto una oración. Vamos, alguien levante una oración en esta mañana. Levanto un clamor y pido que el poder de la manifestación del reino se desate sobre mi casa. Yo le hablo en esta mañana a alguien de tu casa que está enfermo y ordenamos en el nombre de Jesús una palabra de sanidad. Vamos, alguien dígalo. Levanto una palabra de sanidad ahora sobre mi casa, sobre mi familia. Levanto una palabra de sanidad sobre mi hogar. Vamos, dígalo ahora. Se ha soltado una palabra de vida. Vamos, dígalo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, yo creo que en esta semana tú vas a responder. Señor, yo creo que en esta semana las puertas se van a abrir, porque el reino de los cielos está a favor de nosotros. Es inconmovible. El reino de Dios es eterno. Su reino está en este lugar. Una vez más dígale, inconmovible. Vamos, dígale. Inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí. Tu reino está aquí. El cielo está aquí. El cielo aquí. Vamos, dígale fuerte. Inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí. Tu reino está aquí. Vamos, dígaselo, dígaselo. El cielo Que alguien reciba un milagro en esta mañana. inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder. Vamos fuerte, levante su voz y declare lo que el reino está en este lugar. El cielo aquí Inconmovible. inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder. Más fuerte, más Tu fuerte. reino está aquí. Díselo. El cielo aquí Inconmovible. inconmovible es, no solo es decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí. El cielo La iglesia, dile. Inconmovibles. Tu reino. Vamos, vamos, dile. El cielo. Inconmovible. Una vez más, una vez más. Inconmovible. Inconmovible. no solo es decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí. Tu reino. El cielo aquí. Dile. Tu reino está aquí. El cielo aquí. Más, más. Tu reino está aquí. El cielo Tu reino. Tu reino está aquí. El cielo aquí. Da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Se desate un milagro en el nombre de Jesús. Se manifieste una respuesta en el nombre de Jesús. Amada iglesia, lo que no conseguiste en el año pasado, este va a ser el año para que lo obtengas. Lo que en un año no se pudo dar, Dios lo puede hacer en un solo día. Y este es el poder del reino. Vayan entendiendo que entran en el reino, sabiendo que el reino opera en ustedes. Vayan creyendo que el reino está a favor de los hijos del Señor. Que una manifestación del poder del reino venga sobre sus vidas y que ustedes manifiesten el poder del reino. Le hablo a los que creen que Dios puede hacer en sus negocios, en sus empresas, en sus trabajos, en sus familias, en sus matrimonios, con sus hijos. Puede hacer cosas sobrenaturales. Y creo en el nombre de Jesús que este es el tiempo que con las llaves del reino manifestemos el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Un buen comienzo de semana. El reino está aquí.